Bien, ahora ya se empieza a grabar todo entonces. Bien, materiales generales de la disciplina. El programa de estudios, las unidades temáticas. Esto está a disposición. Son 70 horas. De hecho que cada módulo de primer ciclo son 70 horas. Y dependiendo de la especialidad que ustedes elijan, entonces se va a extender más o se va a reducir más las siguientes disciplinas. Bien, la fundamentación del módulo, el porqué, ¿verdad?, de antropología filosófica en el módulo o en la maestría de educación. Eh, no se olvida la parte humana, no se olvida que somos seres humanos y justamente la antropología filosófica busca eso, ¿verdad? Conocer quién es el hombre, como dice el texto. ¿Quién es el hombre? Eh, ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Y esas interrogantes, ¿verdad?, que hacemos siempre cuando planteamos estas cuestiones en el ámbito filosófico. El objetivo general del módulo, reflexionar sobre la realidad humana considerando su naturaleza. Primeramente conociendo su naturaleza o tratando de conocer. Expresar de forma literaria y participativa una visión subjetiva del ser humano. ¿Y por qué hablamos de una visión subjetiva? Porque hay cuestiones en el ser humano que no pueden ser totalmente científicas, ¿verdad? Si hablamos del interior del ser humano, hasta cierto punto vamos a llegar con la objetividad, pero después, pasado eso, ya va a ser un poco más complicado explicar. La unidad uno, que es la introducción a la antropología filosófica. La antropología filosófica, el valor del conocimiento humano, el método también, la persona como objeto y sujeto. Es objeto de estudio, pero también sujeto en el sentido de que se estudia a sí mismo. La definición de persona en el siglo XX y XXI, la evolución del hombre y contenido de la antropología filosófica, los temas trascendentales que se tratan justamente en este ámbito del quehacer filosófico. El origen del ser humano, la unidad 2. Vamos a hablar un poco del tema del evolucionismo, de la teoría del Big Bang, de la biogénesis, antropogénesis, génesis, origen, origen de la vida, origen del hombre, único origen del hombre, o si tiene más orígenes, en el sentido de especies similares que engloban al ser humano, el principio antrópico, ciertas cuestiones, ¿verdad? Pareciera ser muy específicas, muy especializadas de la antropología filosófica, pero que también vamos a tratarlo de ver de una forma sencilla, no tan profunda, por el tema, ¿verdad?, de la maestría, conocer por lo menos lo básico del ser humano, la fenomenología del comportamiento humano, la indigencia humana, la independencia del entorno, el hombre como sujeto objeto, el lenguaje, la función simbolizadora del ser humano y después propiamente el conocimiento humano. El conocimiento sensible, el conocimiento intelectual, el conocimiento racional. Unidad 5, la voluntad humana y la libertad. Vamos a hablar un poquitito del acto volitivo, del libre albedrío y esas cuestiones que tienen que ver con la libertad, la voluntad. Y la última unidad, la unidad sexta, la persona en la comunidad. El hombre como individuo y por sobre todo el hombre en relación con los demás. El yo, el tú y el yo y el ello. La persona en comunidad familiar y otras cuestiones, ¿verdad? Bien, esos son los temas a tratar, bien breves, bien concretos, sin tantas complicaciones. Eso es lo que el alumno no quiere, complicaciones. Vamos a tratar de evitar esas complicaciones.
pero sin dejar el nivel de debate en el aula, sin dejar de lado esa cuestión, ¿no? La metodología y en cuanto a la naturaleza y los contenidos del módulo, por supuesto que deben ser bien específicos en cuanto a la filosofía y también a la evaluación en cuanto a la filosofía. ¿Cómo vamos a evaluar los temas filosóficos subjetivos, ¿verdad? El desarrollo de las diferentes unidades temáticas contemplará procesos de lectura de textos especializados, discusión, reflexión grupal, articulación. Ahí ingresa otra persona. Unidades didácticas. Las unidades didácticas serán implementadas a través de una metodología que armonice la teoría y la práctica. Y por supuesto la reflexión-acción, la reflexión por sobre todo. Y esa búsqueda de respuestas, pero les cuento que esas respuestas no las vamos a tener plenamente. El desarrollo del espíritu reflexivo y creativo. Bien, la metodología en proceso de enseñanza. El docente utilizará diferentes técnicas y métodos que le ayuden al alumno a aprender contenidos desarrollados en clase y en las actividades prácticas de la asignatura. Análisis de los trabajos grupales. Hablando de grupos, vamos a hablar de los grupos después, enseguida. Si tienen conformados los grupos, seguramente tienen conformados los grupos. Y cómo vamos a presentar todo eso. Bien, paso nomás esto por aquí y la bibliografía y ahí termina ahí. Este es el programa en sí. Y tenemos también la guía didáctica del módulo. Que condice obviamente con el programa de estudios, salvo que aquí ya se especifican las fechas en que van a ser desarrollados los contenidos. Cada tema entonces se va a ir desarrollando en esas fechas. Está. Hasta el día de la evaluación final. Bien, esto ya no lo leo porque es nada más la distribución del tiempo en cuanto a los contenidos. Un espacio de comunicación, un pequeño foro de consulta, y la unidad 1 en sí. El itinerario de la clase. Todas las unidades va a tener un itinerario de clase. ¿En qué sentido va esto? En lo que hacemos en el día. Estoy abriendo el documento que es este. Entonces, aquí va a estar justamente todo lo que vamos a desarrollar en el día. Fecha 16 de marzo, en esta fecha. Dice introducción a la antropología filosófica, los contenidos a desarrollarse, y en la agenda tenemos el saludo inicial, presentación del programa y la guía didáctica que acabo de hacer, lectura del texto introductorio que enseguida vamos a hacer también, introducción a la unidad 1, realización de trabajos individuales sobre la unidad, la socialización y el cierre. Esta parte de la realización de los trabajos individuales ya se refiere a el trabajo a distancia, o sea, el trabajo que ustedes van a hacer y el trabajo que van a enviar. Ahora, esta socialización se realizaría el próximo sábado directamente, ¿verdad? Y ahí culmina, ahí viene el cierre. Entonces, la clase que inicia hoy culmina el próximo sábado y el trabajo que se realizará entonces ya forma parte del trabajo a distancia. Actividades. Primeramente, el tema del participa de un foro sobre el resumen de la unidad 1. Esto en cuanto a lo que vamos a hacer. La actividad en realidad consiste en participar de un foro. Y voy a responder de acuerdo a lo que me plantean en el foro.
Y en eso va a consistir la primera tarea, que es individual. No va a consistir todavía en hacer una monografía, un ensayo, no. Solamente participar de un foro respondiendo a un planteamiento. Y la socialización, por supuesto, sincrónica de esas producciones el próximo sábado. Si vos te sentís con ganas de hacerlo hoy mismo, ¿verdad? En tu casa, puedes hacerlo ya y ya te liberas de la tarea. Entonces lo analizamos el próximo sábado. Esta es la propuesta de trabajo y va a ser el estilo eh, de trabajo de mi módulo. Sí va a haber un trabajo final grupal tipo monográfico que, que incluye también la exposición. Ese sería el trabajo más fuerte. Pequeños trabajitos, creo que son cuatro en total. Sí, son cuatro en total. Y un trabajo final que incluye la presentación grupal. No sé qué responden a este planteamiento. Bien, Juan Ramón me dice bien, me dice, entonces ella quiere decir que estamos aceptando. Sí, perfecto. Yo puedo cambiar este es mi planteamiento, ¿verdad? Ustedes pueden aceptar o rechazar y yo veo de otra forma. No hay ningún problema. El tema es la realidad de cada uno, o mejor, la realidad del grupo en sí y la cultura que ustedes están desarrollando en cuanto al cómo realizar los trabajos prácticos. Pregunto, ustedes tienen formados los grupos, ¿verdad? Buen día, Natalia. Sí, entiendo. Entonces, cuando en la próxima clase yo voy a difundir los temas posibles para los trabajos prácticos, entonces ustedes pueden ya directamente trabajar en eso desde el vamos, o sea, desde la próxima clase sería. Eh, Bien, mi idea es que ese trabajo final se presente el último día de clases. Sería, tengo que preparar la fecha. Obviamente que es en abril, creo que termina, está en la guía didáctica, por cierto. Guía didáctica del módulo, sí, el 27 de abril. Eso lo estaba presentando, disculpen, se me fue. Eso lo estaba presentando. Sería entonces, sí, el 27 de abril sería, ya a finales de abril. Mi idea es que la evaluación final sea la presentación del trabajo, que el módulo no tenga otra evaluación. Filosofía es un tanto complicado en evaluar. Para evaluar filosofía no puede ser tan objetivo. Filosofía en general sí les cuento, pero antropología filosófica no. Epistemología sí, es bien directo. Lo que decía Feyerabend y lo que decía Karl Popper y demás es exacto, no puede haber, no caben dudas. Pero si aquí hay cuestiones de alma y cuerpo y otras ambigüedades por ahí, ¿verdad? Entonces es más difícil ser objetivos. Entonces, mi idea es que la evaluación final sea la presentación del trabajo final. Y decime, este, me olvidé el nombre de la persona que estaba hablando. Eh, ¿Cuántos integrantes tienen los grupos? Andrea, a ver.
Andrés, perdón, Andrés Rojas. Sí, sí, tenés problemas, sí. No se escucha bien. Puede hablar otra persona igual. Sí, ya, 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 ya. Perfecto. ¿Cuántos grupos son en total? Entiendo, entiendo, sí. Vamos a hacer la distribución en la próxima clase. Yo voy a establecer una hoja en Doc y ahí vamos a establecer los grupos y los temas. Listo, gracias por tu aporte, Juan. Bien, sin problemas. Ahí está Juan Ramón Rivas. Ahí vamos a finiquitar todo entonces y pueden reorganizarse, reagruparse para este módulo. Bien, el trabajo final entonces yo quiero que sea el examen final. Y por supuesto que los pequeños trabajitos sean trabajitos que vayan sumando también, que aporten lo suyo. Por lo general, mi examen, o mejor dicho, esa palabra examen lo que duele. Por lo general, el trabajo grupal tiene 20 puntos, 10 puntos en su elaboración y 10 puntos en su presentación. O sea, ese es el factor común. Pero podemos eso ver también, o sea, ese es mi planteamiento, esa es mi propuesta. Bien, sí, te escucho Natalia. Ujú. Es perfecto, Natalia, sin ningún problema. Pero te voy a pedir que le echen a uno. Te digo nomás. No, no, te iba a pedir que le expulses a uno nomás. El que menos trabaja le expulsas. Dale, dale. Qué duro es eso. Andrés fuera, Andrés fuera. No, está bien, un poco de humor. Ah, ya, 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 ya. No, no, no. Yo decía nomás. Justamente acá en Cancún también estamos con esa misma temática, ¿verdad? De los grupos que de repente tienen sus cuestiones por ahí. Recuerdo que allá en el norte, no voy a decir dónde, pero eh, mi idea pues era siempre formar los grupos por afinidad. Cuando eso es el primer módulo, siempre se empiezan a formar los grupos que ya quedan para toda la maestría, ¿verdad? Y justo el tema era ese. Ellos querían por sorteo. Y yo no sabía, yo no sabía. Y después me dicen, profesor, nosotros por sorteo queremos. Y bueno, está bien. Bien, vamos a empezar entonces con esta cuestión. Si no hay ningún impedimento, ustedes pueden intervenir, por cierto, aclaro, pueden intervenir en el momento que ustedes crean conveniente. El profesor está explicando, no quiero interrumpirle, no. Interrúmpanme, sin problemas, en serio. Eh, Porque seguramente es pertinente esa interrupción para algo importante. No tengan ninguna cuestión, ¿verdad? Ningún reparo en intervenir, hacer la intervención, porque muchas veces nos olvidamos de algo importante que queríamos decir y se nos pasa. Ahora mismo, luego seguramente muchas cosas a mí se me están pasando, cosas importantes que ustedes me pueden hacer recordar. Profesor, y tal cosa, ¿entienden? Entonces, no va a haber evaluación, la evaluación va a ser la presentación del trabajo con el trabajo mismo y la diapositiva, o sea, el PowerPoint como le llaman. Perfecto. Bien, creo que ya hablamos de las cuestiones generales y podemos ya empezar la clase. Está el itinerario, está el texto introductorio, está el texto de la clase, está la diapositiva de la clase y está el video de la clase. Ah, este video tengo que eliminar. No veo bien ahí. Denunciar. Tengo que eliminar este. Voy a eliminar. Pero acá estoy en el. Porque este es este video de la clase en realidad.
es de la clase en donde estuve yo en ese momento, 2023. Cosa que no tiene nada que ver con ustedes. O sea, eso vamos a eliminar. Se me fue nomás un poquitito. Voy a borrar ya antes de que vea. Por ahora sí, vamos a ver ya para que el profesor no se dé cuenta. Bueno, voy a ir borrando eso. A ver, video de la clase. Eliminar. En ese mismo lugar va a estar también el video de esta clase. ¿Dónde está esa cuestión? Ahí. Sí. Bien. Ya no está más el video de la clase, entonces ya estamos. El video de la clase de hoy va a estar ahí también, esta tarde, noche, entonces yo me encargo de subir, que se está grabando, por cierto. El texto introductorio, aquí es lo que tanto el texto introductorio, che. Mira, es la Biblia, che. Es la Biblia. Esta Biblia se refiere al prefacio de la Biblia, la introducción. Es la Biblia latinoamericana, es la Biblia católica. Eh, ¿Por qué elegí este material y por qué la Biblia? Ah, cierto, yo no tenía que decir que era la Biblia. Después yo tenía que preguntar si de qué libro viene esto y me tenía que decir desde la Biblia. Pero bueno, ya dije, ya me adelanté, ya el factor sorpresa ya no hay. Bien, voy a leer brevemente. Esto no tiene nada que... Se está riendo ahí de mí. Esto no tiene nada que ver con la religión. Ojo, no es que el profesor vino del seminario y nos va a leer la Biblia. No, esta parte no. Tiene mucho que ver con la ciencia. Mira, vamos a hacerlo ya porque el tiempo corre. La edad de la creación. La Tierra no es más que un grano de arena en el universo. Y eso ya es mucho, es un grano de arena. Un pedacito de sol enfriado. La Tierra proviene de estrellas, a eso se refiere. El rayo de luz recorriendo el espacio a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Necesita poco más de un segundo para llegar a la Tierra. La luz del sol, o sea, los rayos del sol para llegar a la Tierra necesitan un poco más de un segundo. Ya llega. Para llegar a la Tierra y a la Luna. Para llegar del Sol a la Tierra demora 8 minutos. Ah, perdón, estaba con respecto a la velocidad de la luz, pero ahora estamos hablando de la velocidad de la luz del Sol a la Tierra. 8 minutos. En 8 minutos llega el rayo que parte del Sol a la Tierra. Ahí está. 8 minutos, tiene su tiempo. Otros planetas semejantes a la Tierra giran como ella en torno al Sol. Algunos, como Marte, por ejemplo, son más pequeños. Otros son más grandes que ella. El rayo de luz salido del Sol llega después de 7 horas al planeta más alejado. Sería Plutón. Entonces, el rayo del Sol, quiero mostrar así, ¿verdad? El del Sol parte y llega a Plutón ¿en cuánto tiempo? En 7 horas. Y con él termina el dominio del Sol. Y sí, porque Plutón gira también alrededor del Sol, el último planeta. A 7.000 millones de kilómetros del mismo, o sea, del Sol. Lo que significa nada prácticamente. Es como un salto de pulga en el universo. El Sol es una estrella como las otras, infinitamente distante de sus vecinas. O sea, de las estrellas a las estrellas hay una distancia terrible. De manera que el rayo del Sol llega a otra estrella, a la más próxima, ¿en cuánto tiempo? En 3 años. O sea, el rayo del Sol hasta otra estrella similar llega en 3 años. Terrible. Por todos lados hay estrellas, algunas más pequeñas que el Sol y otras mucho más grandes. Son otros tantos hornos atómicos cuyo calor en el centro es increíble. Algunas se han enfriado, como la Tierra, y han cesado de brillar. Como la Tierra y otros planetas se mueven alrededor del Sol, así también las estrellas se mueven unas con respecto a otras. Obviamente que las más grandes
arrastran a las más pequeñas. Agrupadas en familias o poblaciones, algunas veces en grupos de 10.000 o más. Cuando decimos agrupaciones agrupadas, esto no quita que todavía estén separadas por distancias enormes. Visto de muy lejos, el Sol y algunas millares o millares de millones de estrellas que lo acompañan no serían más que puntos imperceptibles en su conjunto. Las siete cabrillas, ponele. Sin embargo, aparecería como una nube luminosa achatada, algo como un disco o una rueda. Este pequeño universo que el rayo de luz recorre de un extremo a extremo. 300.000 años tarda en cruzar eh, la luz a través de una galaxia. Por ejemplo, nuestra galaxia se llama Vía Láctea. El rayo de luz para cruzar nuestra galaxia normal luego va a tardar, o tarda, 300.000 años. ¿Se imaginan las demás? ¿Y cuántas galaxias hay? Uf. ¿Hemos llegado al extremo del mundo con nuestra galaxia? Y no, todavía no. Solamente recorrimos un pequeño sector. Muy lejos de este universo, o sea, esta galaxia, existen otras. Los especialistas afirman que en su número total alcanzan por lo menos 500 millones de galaxias. Y recuerden que en una galaxia se recorre, la luz del Sol recorre o sea, la luz de una estrella, o la luz mejor, en 300.000 años. Algunas más grandes, otras más pequeñas que la nuestra. Este universo, o sea, este universo cambia a cada momento. No es algo estático. Ya nos decía Heráclito. Ya nos decía Heráclito. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades de millares. Las galaxias se mueven a una velocidad terrible. ¿Y cómo es eso si el Sol no se mueve? La que se mueve es la Tierra, decía Galileo. Pero se mueve, el Sol tiene más de 3 movimientos, de hecho. Dice a millares de kilómetros por segundo. Estrellas, polvo espacial, agregados de materia. El mundo entero parece ser los pedazos lanzados por una gigantesca explosión. La teoría del Big Bang. Los sabios se atreven a fijar aproximadamente la fecha en que pudo haber ocurrido ese estallido, ¿verdad? Esta superbomba atómica como 10 a 20 mil millones de años atrás. Esta sería la edad de la creación. Y esto a mí no me está diciendo un libro de ciencia, me lo está diciendo la Biblia en su introducción. Una creación que no ha cambiado, y ahí ya va a tener un tono un poquitito más religioso. Bueno, disculpe por eso. Pero las explicaciones previas son científicas y válidas y demostradas, salvo las creencias. Y bueno, la Biblia ya nos está afirmando todo esto. La edad de la creación tendría como 10 a 20 mil millones de años. Y nuestra creación, según el Génesis, por ejemplo, no alcanzarían los 20.000 años. Una creación que no ha terminado y se sigue. Durante siglos la mayoría de los hombres pensaron que Dios había creado todo al comienzo. Y después el mundo se había guardado más o menos igual. El cielo, la tierra, los animales, Adán y Eva y compañía. Había puesto al sol, la tierra, las estrellas y cada uno en su lugar y cada cosa en su lugar. Y seguían dando vueltas siempre iguales. Acabamos de ver que esta idea ya no vale, ya no sirve. No vale ver y mañana pensado peche. También pensaban que Dios había hecho el comienzo el hombre, el caballo, la oveja. No, han evolucionado. Han tenido descendientes semejantes a él, claro, a su imagen y semejanza. Ahora bien, ahora sabemos que no es así, sino que la creación de Dios se hace de a poco y se van formando especies nuevas. Mismo el hombre, que Dios no creó el hombre, entonces Dios lo que creó fue, el universo, por decir.
hace 10 a 20 mil millones de años. En la creencia católica sería, ¿verdad? Y cristiana, de la iglesia cristiana, mejor dicho, de la iglesia católica del cristianismo. Y eso solamente hablamos de una sola iglesia. Bien, entonces, cerrando un poquitito todas estas cuestiones, Dios no creó al hombre, Dios creó el universo en la versión católica cristiana. Es lo que ellos ya hoy en día sustentan y por eso lo ponen en la introducción de la Biblia. Bien, a ver, opiniones sobre el texto. Ubicando un poquitito al hombre. Natalia, Juan y los demás. ¿Con quién nos encontramos hoy? No, sí, exactamente. Es... ah, sí, así mismo es. Gracias por tu aporte, Natalia. Gracias. La filosofía aristotélica, ¿verdad? Nos responde justamente a aristotélica tomista. Así Dios, de que si Dios fue creado o no. Dios es increado, Dios es eterno. Pero eso también la metafísica aristotélica filosófica, ¿verdad? Tampoco sería la de verdad, la verdad absoluta en ese sentido, ¿verdad? Pero es una versión bastante interesante por la, a ver, regularidad y el sustento racional que le da Aristóteles y Santo Tomás de Aquino a ello. Y a Dios le pregunta este, Moisés cuando estaba en el desierto. Ojo, no voy a hablar de religión, solamente de filosofía. Cuando estaba en el desierto, se encuentra una zarza ardiente de Moisés y le pregunta, esta es la filosofía atomista. ¿Quién eres? Le pregunta. Se asusta por Moisés, le ve así ardiendo la zarza. ¿Quién eres? Le pregunta. ¿Y qué le responde? Yo soy el que soy. Dios le responde. Yo soy el que soy. Yo soy el que existe por ende. O sea, el hombre no es el ser que existe. El hombre existe pero de forma temporal. Pero dice Dios, yo soy el que existe. Y al decir esto, entonces Santo Tomás de Aquino directamente mezcla el término existencia con eternidad. Dios es el ser eterno, el único ser eterno, por eso es perfecto. Bien, vamos a salir de esas cuestiones metafísicas aristotélicas, ¿verdad? Pero que no tanto, ¿eh? No tanto porque también lo vamos a hablar en el transcurso. El texto de la clase. El texto de la clase es un PDF. Me voy a abrir ahí. Ah, se abre, ya. En donde del cual yo extraigo justamente la tarea y también la diapositiva de la clase. Está un texto breve y fácil de leer, por cierto. Nociones generales, justamente. Bien, el texto de la clase está para su lectura y nos vamos a ir a la diapositiva de la clase, que es la presentación diapositiva.
que hice en Canva, sí. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Junio 2023, eso sería que cambiar, por cierto. Bien, eso es modificable. Bien, antropología filosófica. La antropología filosófica es una disciplina que busca comprender la naturaleza del ser humano. O sea, ¿qué es el hombre? Dice Sartre, el hombre nace sin esencia. O sea, no sabe lo que es. Es más, dice, no existe el ser del hombre de forma objetiva. ¿Por qué? Porque cada hombre descubre su ser de forma individual. Cada uno es lo que quiere ser y va en búsqueda de su ser, dice Sartre en la filosofía existencialista. De hecho que no solamente Sartre, sino también Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemán. Sin embargo, en la versión de la antropología filosófica buscamos todavía esa definición objetiva de todo, la naturaleza del ser humano. ¿Qué es el hombre? Desde una perspectiva, por supuesto, filosófica. Examina las cuestiones fundamentales justamente de la experiencia humana, de la existencia humana. La naturaleza de la mente, si existe la mente o solamente el cerebro. La relación entre cuerpo-mente, la libertad, el hombre es el único ser libre. ¿Qué es la libertad? ¿Existe realmente la libertad o estamos determinados por ciertos factores accidentales de la realidad? La moral. ¿Existe la moral? Y si existiera la moral, ¿la libertad sopesa para su decisión o su existencia? El factor libertad es determinante para la moral y la trascendencia. Y si hablamos de trascendencia, el hombre es un ser trascendente, trasciende después de su muerte. Son cuestiones que no vamos a responder nunca, ya de antemano. La antropología filosófica justamente se ocupa de reflexionar sobre la condición humana y su significado en el contexto más amplio del mundo y sus distintas vertientes de qué es el hombre. Por eso es importante esta disciplina en la maestría, para no dejar de lado las versiones y visiones sobre el hombre en toda su historia. La persona como objeto y sujeto del conocimiento en la antropología. En el contexto de la antropología, la persona es tanto el objeto como el sujeto de conocimiento. Desde la perspectiva filosófica, justamente se exploran sus características, su relación con el mundo y su lugar en el universo. ¿Será que el hombre es el centro del universo como se pensaba antiguamente? ¿Será que la Tierra es el centro del universo? Como vimos recién, parece ser que no. Bien. La conciencia del hombre. Un poquitito. Se consideran los aspectos también fundamentales como la naturaleza humana, la conciencia del hombre, la libertad, como ya vimos, la responsabilidad moral, si existe moral sin libertad, y la capacidad de trascender que se posee o no se posee. Seguramente para la mayoría sí se posee esa capacidad de trascender. Tampoco se puede desligar el ser, la naturaleza del hombre, el ser humano, y su trascendencia o la creencia de su trascendencia. ¿Por qué? Porque la religión está ligada justamente a todo. Y todo ser humano tiene ese aspecto religioso, ¿verdad? Bien, cuando digo todo, muchas veces me van a decir ustedes, profesor, no todos. Yo no, profe, me van a decir. Pero sí, hay un aspecto profundo, religioso, sin ser religioso. La definición de persona en el siglo XX y XXI ha evolucionado en el siglo XX, en el siglo anterior, XIX, XVIII. Cada momento de la historia tiene una visión distinta del ser humano. Platón decía una cosa,
Aristóteles, su discípulo, ya decía otra. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Descartes. Descartes decía, el hombre es ser pensante. Eso nomás es el hombre. Su cuerpo luego ni hablar, ser pensante. Y quedó por mucho tiempo eso. Y hoy en día rescatamos otra vez la visión antigua de lo que es el hombre, de lo que era el hombre en la antigüedad. Y Descartes tenía lo suyo. Para Marx era todo lo contrario. Decía, el hombre es lo que come. ¿Y qué come? Materia. Han surgido una comprensión inclusiva y amplia de la persona, superando justamente concepciones limitadas o reduccionistas de lo que es el hombre. Reduccionistas en el sentido de, no, el hombre es puramente razón, decía Descartes. El hombre es puramente alma, decía Platón. Dice Marx, el hombre es puramente cuerpo. No hay más, cuerpo no más. Es lo que come. Nietzsche decía, el hombre es vida, el hombre es la vida. La esencia del hombre es su vida. Dice Sartre, no, el hombre no tiene esencia. El hombre es sin esencia. Cada uno va buscando su esencia. Y cada uno lo va a encontrar de forma distinta. Su ser. Evolución del nombre y el contenido de la antropología filosófica, y por supuesto que también ha cambiado. A lo largo del tiempo, el nombre y el contenido de la antropología han experimentado cambios significativos. Inicialmente, el término antropología se asociaba con el estudio de la naturaleza del hombre solamente y la exploración de las preguntas filosóficas fundamentales sobre el ser humano. El propio Kant decía, la pregunta fundamental es ¿quién es el hombre? El fundamento, el sustrato de la antropología filosófica. Pero esto ha cambiado. Bien, es breve esta diapositiva, vaya que fue breve. ¿Hay preguntas con respecto a esto? Y viene la tarea, que es breve por cierto. Dice, escribe tu concepto de antropología. Dice, vas a leer el material y vas a extraer una definición o concepto. De hecho que en base a la definición te vas a hacer un concepto y eso lo vas a expresar justamente eh, en el foro que está preparado aquí. Ver pregunta. Yo estoy viendo en el modo de alumno, o sea, en, en el rol de alumno, por eso es que se ve así tal cual ustedes ven. Y si hay algún error de repente de configuración del Classroom, aquí se tiene que notar. Bien, dice acá 5 puntos. Vaya, 5 puntos. Agrega tu concepto de antropología filosófica. Eso y te nomás te pide ahí. Ve ahí, tente hoy. Tu respuesta. Aquí va a ir tu respuesta, bla, bla, bla. Entregar y ya está. Pero también te pide que comentes la respuesta de uno de tus compañeros. Una vez que vos envías tu respuesta, ya vas a poder ver, famoso, ¿verdad? La trampa del profesor. Ya vas a poder ver la respuesta de los demás. Entonces, cuando vos envías tu respuesta, ya vas a ver los demás y vas a agarrarte, asirte de una de sus respuestas y vas a comentar. Podés refutar, podés apoyar, podés ampliar, lo que quieras hacer. Pero la participación, por supuesto, que tiene su peso, o sea, su valor. Bien, ¿alguna pregunta aquí, hasta aquí? Sí, durante la semana. De hecho, que no voy a cerrar, ¿verdad? Pero cuanto más antes, mejor. Mira, vas a ser seguramente la primera y creo que fue Natalia la que habló, no recuerdo, no me fijé. María Liz Llano, sí. Ya, ya. La profe de catecismo, exactamente.
Está bien. Acá, Luis, acá Juan Ramón será Pucama de Naiche de Heina. Bien, eh, perfecto. Entonces, no hay un tiempo. Pero famoso que el primero, ¿verdad? Es el conejillo de Indias. Vos vas a comentar nomás, o sea, vas a hacer tu concepto y vas a enviar, entregar. Después van a ir apareciendo o de otros y ahí recién vas a poder comentar. Porque no vas a poder comentar si todavía no se ha hecho nada. De hecho que yo voy a revisar un poco ahora, yo creo que nadie todavía hizo. Seguramente nadie todavía hizo. Voy a revisar un poco aquí. No hay todavía respuestas. Esta pues es la matriz. Ah, espera un poco, un rato, ya hay una respuesta. Una entregada. No voy a mostrar porque el comentario nosotros vamos a hacerlo después. El próximo sábado. Sí, sí, seguro que sí. Pero no, les va a aparecer cuando comenten. Antes no. O si no te van a copiar. O si no te van a copiar, Griselda. Bien, 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 bien. Sí. La participación de todos es muy importante. Como decía el director, hay personas que no van a poder luego participar y por eso no voy a poder puntuar la participación porque tenés algunos problemas de repente. Y en ese sentido no vamos a puntuar. Pero es importante el que pueda participar que lo haga para enriquecer justamente esto. Bien, entonces ya vi una entrega, acaba de aparecer la entrega, entonces esto ya se puede ir comentando, ya tenemos una excusa. Bien, de hecho que dice acá dos asignadas. ¿Y qué quiere decir dos asignadas? Que dos personas nomás están aquí, todavía. Perfecto, perfecto. Bien, no, ya están, mira, ya están, cuatro ya están, cuatro y yo. Disculpe, no, lo que pasa es que no estaba refrescando la página. Sí, María Liz, sí, así es. Y van a ir entrando. Entonces, por eso justamente yo no quería entrar en la cuestión de los grupos, porque todos tienen que estar para poder entrar en los grupos. Cuando ponga la planilla para poder registrar eso, o mejor va a ser un documento en doc, van a poder registrar sus grupos, por cierto. Bien, otra persona que tenga alguna duda, alguna opinión, alguna sugerencia. El trabajito es sencillito, ¿eh? Sencillito el trabajito, entonces, sí. Y de hecho que ya envié en el mensajero WhatsApp, también envié eh, el código del Classroom. Bien, ahí está. Y nuestro grupo está aquí. Yo hice una captura hace rato y no envié. Ahora estoy enviando. Bien, tenemos tiempo y podemos presentarnos. Ahora que sobra tiempo. ¿Quién empieza a presentarse? Puedes decirme tu carrera de grado, si tenés otros estudios y también este, de dónde sos, si sos de San Juan o de otra ciudad. Mirta Soledad, a ver,
Genial, muchas gracias. ¿Otra persona? Sí, excelente, gracias. ¿Otra persona? Excelente, gracias. ¿Otra persona? A ver, María Liz. María Liz estuvo hablando hace rato. Ah, no puede negar que no le funciona su micrófono. Ah, ya, 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 ya. No, se estaban presentando los compañeros. Excelente, excelente, muchas gracias. ¿Otra persona? Bueno, Fermina, buenos días. Excelente, que te mejores, Fermina. Bien, ¿otra persona? Sí, gracias, gracias. Y yo de ustedes. Muchas gracias. ¿Otra persona? Excelente. Sí, Natalia. Excelente, Natalia. Excelente. ¿Otra persona?
Excelente. Gracias, Olga. ¿Otra persona? Estaba la profe que decía, adelante, adelante, Griselda. Muchas gracias, Griselda. Gracias. Estamos bastante de muchas áreas, ¿eh? Bastante ecléptica la clase. ¿Otra persona más? Graciela. Qué bueno, che. Qué bueno. ¿Y qué comemos hoy? Más vale que chorizo sanjuanino. Millonero. Exactamente. Yo, gracias. Yo cada vez que me iba traía los productos desde ahí. Traía queso y traía carne también. La carne, sopilu, la cecina. Cecina, chorizo y queso que lo traía. Siempre traía, cada vez que me iba. Y guardaba congelado. Bien, ¿alguien más? Excelente, excelente. Bien, nos alcanzó el tiempo. De hecho, yo ya debía de cortar la grabación ahora.